Buenos días, señor alcalde, compañeros de corporación, señoras y señores. Lo primero que nos gustaría decir sobre la moción que se nos presenta es qué se pretende con ella, porque realmente sería muy ilustrativo que nos dijeran cuál es la finalidad última de esta moción. Antes de entrar en nuestras consideraciones, tengo que decir amén a lo que ha dicho el señor Presencio. Estoy de acuerdo da capo a seña, que se dice en lenguaje musical. Totalmente de acuerdo. Con la señora Vicente, pues en casi todo, porque solo en una cosa no podemos estar de acuerdo. España no es un Estado laico, es un Estado aconfesional, que es distinto. Sí que tiene en cuenta el hecho religioso. Los Estados laicos no, los Estados aconfesionales sí. Artículo 16 de la Constitución y ya está dicho todo. En cuanto a la señora Sánchez, pues la voy a meter en el mismo saco, perdóneme, que a la señora Chávez, con los argumentos que daré a continuación. Y respecto a lo que ha dicho el señor Herrero, de acuerdo en lo último, es decir, el ayuntamiento o los ayuntamientos no tenemos competencia para crear registros ni para hacer inventarios, pero no de acuerdo en aceptar la parte expositiva, por la que a continuación diré. En el derecho español, el registro de la propiedad es público y cualquiera puede acceder a él para defender sus derechos, comprobar si una finca tiene cargas o gravámenes antes de celebrar un negocio jurídico e incluso investigar de quién es una propiedad y con qué legitimidad. Por tanto, si lo que se quiere es saber qué propiedades tiene la Iglesia católica y con qué título, no tienen más que pedir la información en los registros correspondientes o incluso, como ha dicho el señor Presencio, acudir a la diócesis a preguntar. Yo lo hice ayer y me han dado todo lujo de detalles y creo que a ustedes les darán los mismos. Ni el Ministerio de Justicia tiene esos datos, porque los tiene el registro de la propiedad, señora Chávez, ni el Ayuntamiento tiene competencia para investigar los bienes ajenos. Tiene la potestad de investigar los bienes propios, incluso la potestad de recuperación de oficio de la posesión de sus bienes, pero no la de investigar los bienes ajenos. Pero si lo que pretenden es acusar a la Iglesia Católica de haberse apropiado de bienes de dominio público por haber inscrito a su favor lugares de culto, conventos y casas parroquiales mediante esa certificación ya derogada, con esas certificaciones acreditando o declarando esa posesión y esa propiedad desde tiempo inmemorial, y de paso culpar de ello a la legislación franquista y a la impulsada por el propio Partido Popular, esta moción merece otro tipo de respuestas para desvirtuar estas mentiras, porque lo son, no son, faltan gravemente a la verdad, mediante el camino más corto, que siempre el de la verdad. Primero, es falso de toda falsedad que la Iglesia se haya podido o se haya apropiado de bienes por la vía del artículo 206 de la anterior legislación hipotecaria, por una sencilla razón, señora Chávez. La inscripción en el registro en España no otorga la propiedad, tiene meros efectos declarativos, no constitutivos. Esto es así. Por lo tanto, la Iglesia, cuando ha inscrito esos bienes que son de su propiedad desde tiempo inmemorial por notoriedad, no se ha apropiado de nada. Menos aún si a la Iglesia se le hubiera ocurrido inscribir bienes de dominio público, pues todavía más difícil, porque el dominio público tiene tres apellidos. Es inembargable, imprescriptible e inalienable. O sea, fíjese usted, señora, nadie podemos apropiarnos de un bien de dominio público. Por lo tanto, estas tres palabras que empiezan por I hacen a su moción inoportuna, inverosímil e inaceptable. Por lo tanto, primera mentira desacreditada, la Iglesia no se ha apropiado del dominio público. La segunda mentira, o falsedad, resulta aún más sencilla de rebatir. La Iglesia ha podido acceder a inscribir sus bienes mediante certificaciones similares a las del derogado artículo 206 de la ley hipotecaria que usted cita, de 8 de febrero del 46, desde el siglo XIX. Hay que buscar un poco en la historia. Estas certificaciones ya existieron en el siglo XIX. Y le voy a citar dos normativas españolas, concretamente el Real Decreto de noviembre de 1863, ni Franco ni el PP ni estaban ni se les esperaba, ya daban acceso al registro público a los bienes del clero con certificaciones similares. Artículo 3 de ese Real Decreto, como les digo. El Reglamento Hipotecario de 1915, de noviembre, perdón, no es de noviembre, de 1915, desconozco el mes, en su artículo 31 también facultaba la inscripción de bienes que poseía el clero. ¿Y por qué existieron estas normativas, señora Chávez? Para contrarrestar los efectos de la desamortización de Madoz, de Mendizábal y de las apropiaciones, estas sí, de las confiscaciones de bienes que hizo Carlos IV, fíjese usted, ya con algunas
normas de 1799, último año del siglo XVIII, y alguna cédula del año 1800. Y después, José Bonaparte, que por cierto tenemos aquí el privilegio o el vestigio histórico de tener su escudo en la fachada de la iglesia de San Benito, José Bonaparte también confiscó los bienes de la iglesia en 1809. Por eso se adoptaron estas medidas legislativas. Por lo tanto, esta forma de inscripción de las propiedades de la Iglesia no es un favor ni del régimen franquista, ni menos aún un privilegio de los gobiernos del Partido Popular frente al Estado. Es más, ni los gobiernos de la UCD ni del PSOE, señor Herrero, derogaron el artículo 206 de la ley hipotecaria de la dictadura. Fue precisamente el Partido Popular quien lo derogó. Y ese reglamento anterior, que también impulsado por el Partido Popular, lo que hizo, y está en una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, es poner en pie de igualdad precisamente a la Iglesia Católica, porque era la única que no podía inscribir sus templos de culto y otras religiones sí lo podían hacer. Y por lo tanto, esa modificación, que a usted le parece muy mal, lo que vino a hacer es dar igualdad de trato a la Iglesia Católica frente a otras confesiones, que a partir de ese momento pudo inscribir sus lugares de culto, en pro del principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución y de la igualdad religiosa y del respeto de todas las creencias y de la libertad religiosa y de la aconfesionalidad de Estado del artículo 16. Muchas gracias.